Bueno, pasamos a la sexta y última parte de esta primera clase de introducción a tipos abstractos de datos. Y en esta sexta parte vamos a continuar el ejercicio de insoportables y vamos a ver cómo se podía axiomatizar. Bueno, la axiomatización va a estar escrita por acá. Entonces, empecemos leyendo esta axiomatización y veamos que tiene algún problema. Primero, esta operación enemigos recibía una base de datos de famosos y un famoso y nos daba un conjunto de famosos que eran los enemigos de F, siempre y cuando F perteneciera al conjunto de famosos de B. Entonces, estos serían los axiomas que uno podría proponer. Los enemigos del famoso F en una base de datos nueva es el conjunto vacío. El conjunto de enemigos de un famoso F, cuando agrego un famoso G a la base de datos B, uno podría tratar de axiomatizarlo así, ¿no? Serían los enemigos que ya tenía F en la base de datos B. ¿Está bien? Y los enemigos de un famoso F en una base de datos B, si G se pelea con G', bueno, la idea es algo así. O sea, los enemigos que ya tenía F en la base de datos B, esos seguro van a ser enemigos de F. Y además, si F es alguno de estos dos famosos que se están peleando en este momento, si FG o FG', entonces dentro del conjunto de enemigos de F vamos a incluir también al otro. O sea, si F era G, vamos a incluir a G', y si F era G', vamos a incluir a G. Eso lo podemos escribir de manera un poco abreviada, así: si F pertenece al conjunto GG', entonces agregamos el conjunto GG' menos F, o sea, sacándole F. ¿Está bien? Este conjunto, esta diferencia, obviamente si FG va a ser G' y si FG' va a ser G. Y hacemos la unión de estos dos conjuntos. Bueno, esta axiomatización está casi bien, pero tiene un problema. Acá por ahí podrían detenerse un minuto a tratar de ver si lo ven. Si no lo ven, el tema es que la restricción de la función enemigos pide que F esté en el conjunto de famosos de la base de datos B. Entonces, los enemigos de F en una base de datos nueva, está bien, eso uno podría pensar que es vacío, pero en realidad esta pregunta directamente está mal formulada. O sea, esta expresión va a estar indefinida directamente, porque esta pregunta no se puede hacer, porque F no va a pertenecer al conjunto de famosos de la base de datos nueva. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación directamente se puede eliminar. ¿Está bien? Bien. Y esta ecuación tiene otro problema, que es que cuando yo pregunto por los enemigos de F en una base de datos nuevo famoso BG, los enemigos de F en la base de datos B no siempre van a estar bien definidos, porque si G justo era igual a F, quiere decir que F no pertenecía al conjunto de famosos de B, y entonces esta expresión de acá se va a indefinir. Entonces, para arreglar eso, yo debería acá hacer un if preguntando si F es igual a G o no. Si F es igual a G, no tiene enemigos, porque es un famoso que se acaba de agregar, entonces todavía no se peleó con nadie. Y si F no es igual a G, ahí sí puedo hacerle llamado recursivo. ¿Está bien? Bueno, esta es la versión corregida de la operación enemigos, donde fíjense que la ecuación para crear BD se eliminó porque no tenía sentido, porque no cumplía con la restricción. El axioma para pelear quedó igual y el axioma para nuevos famosos se corrigió agregando ese if que recién mencionaba. ¿Está bien? Bueno, leamos ahora cómo podría ser una axiomatización de la operación reconciliar. Reconciliar, recordemos que era una otra operación que recibía una base de datos B, dos famosos F y F', y devolvía una base de datos de famosos en la que esos dos famosos se reconciliaron. La restricción era que F y F' fueran ambos famosos que ya estaban en la base de datos B, y aparte que fueran enemigos, o sea que F pertenezca al conjunto de enemigos de F' en la base de datos B. Bien, entonces cuando escribimos los axiomas de reconciliar, fíjense que esta definición de reconciliar está hecha por pattern matching en los generadores del tipo de datos. ¿Está bien? Recuerden que había tres generadores que eran estos tres. Está bien: crear BD, nuevo famoso y pelear. Y
cuando tratemos de reconciliar a dos famosos, no va a hacer falta escribir un axioma para crear BD por la misma razón que antes. La razón es que cuando recién inicia el sistema, no puede pasar que haya dos famosos que estén dentro del conjunto de famosos de B, entonces ese axioma no hace falta escribirlo directamente. Bien, ¿qué pasa si se pelean los famosos G y G' y después queremos reconciliar a F con F'? Bueno, acá un detalle es que uno pregunta por la igualdad entre el conjunto que tiene a G y G' con el conjunto que tiene a F y F', y acá esto es solo un detalle, es que G, G' y F, F' pueden estar escritos en distinto orden, pero como esta es una comparación, es una igualdad entre dos conjuntos, ya nos va a dar lo que efectivamente queremos, que es que pueden ser iguales ya sea en el orden al derecho o en el orden al revés. ¿Está bien? Entonces, si queremos reconciliar a F y F' en esta base de datos en la que G y G' se pelearon, directamente devolvemos B, o sea, eliminamos este generador pelear. ¿Está bien? Fíjense que lo que está haciendo esta operación reconciliar es recorrer de alguna manera esa estructura formada por un montón de generadores y está buscando alguna aparición del generador pelear F con F' y está eliminando la operación del generador pelear F con F'. Esa es un poco la idea intuitiva de lo que está haciendo esta operación. Bien, si por otro lado F y F' no son iguales a G y G', lo que tenemos que hacer es reconciliar recursivamente a F y F' en la base de datos anterior, antes de que se pelearan G con G', y después de hacer eso pelear a G con G'. ¿Está bien? Bien, esto estaría en principio bien. Bien, ¿y qué pasa si vamos a reconciliar a F y F' en una base de datos donde se acaba de agregar un famoso al que llamamos G? Bueno, lo que vamos a chequear es que si G pertenece al conjunto F', quiere decir que los famosos que estamos reconciliando, alguno de ellos es el famoso que se acaba de agregar. Eso es medio raro, ¿no? O sea, ¿puede pasar eso? ¿Puede pasar que yo esté tratando de reconciliar a F y F' si uno de ellos es un famoso que se acaba de agregar? Bueno, no debería poder pasar, porque cuando yo reconcilio dos famosos, estoy pidiendo que sean enemigos. Entonces, si G es un famoso que se acaba de agregar, no podría ser que sea enemigo de alguien más. Entonces, esta condición G pertenece a F', nunca se va a poder dar. Entonces, este if no tiene sentido escribirlo, y uno directamente puede escribir esta rama else sin considerar este caso. ¿Está bien? El caso de la rama else sería que si G no es F y G no es F', entonces recursivamente vamos a reconciliar a F y F' en la base de datos B, y después de hacer eso vamos a crear el nuevo famoso G. Entonces, bueno, hacer este chequeo de si G pertenece a F', no es incorrecto, pero es una situación que nunca se va a dar, entonces uno directamente no la escribe, y está mejor no escribirla. O sea, la especificación queda más simple y más legible, y probablemente, por ejemplo, si uno quisiera demostrar formalmente alguna propiedad que va a tener esta especificación, sería más fácil si uno la simplifica eliminando este if. ¿Está bien? Bien. Ahora, el tema con las restricciones es el que acabamos de mencionar, ¿no? Que si G es un nuevo famoso, no se va nunca a cumplir esta restricción de acá. Entonces podemos simplificar esa ecuación así, y esta sería la versión simplificada de la axiomatización de esa otra operación reconciliar. Bueno, acá supongamos que esta otra operación más peleador, recordemos que hacía más peleador era una operación que, dado una base de datos de famosos donde había algún famoso, o sea, el conjunto de famosos no era vacío, nos devolvía el famoso que actualmente está involucrado en la mayor cantidad de peleas. Bueno, algo que a uno se le podría ocurrir es algo así como hacer una función auxiliar que se llame más peleadores, que, dado una base de datos de famosos, nos devuelva una secuencia de todos los famosos
que empatan en la mayor cantidad de peleas. O sea, supongamos que hay un montón de famosos y el que se peleó más veces se peleó 100 veces y hay 15 famosos que se pelearon 100 veces. Entonces esta operación más peleadores nos devolvería a una secuencia con todos esos 15 famosos que son los que se pelearon 100 veces. ¿Está bien? Bien. Esta sería una operación auxiliar que agregaremos como otra operación. Y podríamos definir, o sea, en principio a uno se le ocurre que se podría definir la operación más peleador como calcular primero esa secuencia y después elegir o tomar el primer elemento de esa secuencia. Bueno, ¿qué problema tiene esta definición? Bueno, la respuesta es que todo depende de exactamente cómo definamos esta operación más peleadores. Pero en general el problema que tiene esta propuesta es que el orden de esta secuencia, o sea, esta secuencia nos va a devolver un montón de famosos. ¿Y en qué orden nos lo va a devolver? Y la respuesta es que el orden en el que nos devuelva seguramente esté muy ligado a la manera en la que se construyó esa base de datos de famosos aplicando generadores, un generador atrás de otro. Entonces, podría pasar, a priori, que nosotros tengamos dos bases de datos de famosos que son observacionalmente iguales, o sea que coinciden en todos sus observadores, o sea que el conjunto de famosos es el mismo y que el conjunto de enemigos de cada famoso es el mismo en las dos bases de datos, pero que sin embargo estas dos bases de datos fueron construidas de distinta manera y que nos dé las secuencias de famosos que sean los mismos pero en distinto orden. Eso en principio podría pasar, nada lo impide. Y eso sería raro, ¿no? Porque lo que terminaría pasando es que tendríamos dos bases de datos de famosos que son observacionalmente iguales porque coinciden de nuevo en el conjunto de famosos y en el conjunto de enemigos de cada famoso, pero que el más peleador de cada una de esas dos bases de datos nos da a un famoso distinto, porque como la secuencia está en distinto orden, quizás el primero de la secuencia también es distinto. Eso podría pasar. Entonces el tema es es que cuando uno tiene un tipo abstracto de datos, es muy común que haya instancias que son observacionalmente iguales, pero que están construidas de diferente manera. Con los conjuntos ya nos pasaba eso, ¿no? Por ejemplo, el conjunto 1, 2, 3 y el conjunto 3, 2, 1 son observacionalmente iguales a pesar de que están construidos de diferente manera. Y esta operación más peleador tendría un problema. ¿Por qué tendría un problema? Bueno, consideremos esta definición, que es una definición como de álgebra 1 de alguna forma, aunque en álgebra 1 por ahí no se la menciona, pero supongamos que tenemos un conjunto X y una relación de equivalencia, que la escribimos así con 3 rayitas. Una relación de equivalencia, recordemos que es una relación binaria en X que es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿no? Como en álgebra 1. Una relación de equivalencia va a ser una congruencia si además cumple esta propiedad, que es que, va a ser una congruencia con respecto a una función f es una función de x en x, y esta relación de equivalencia va a ser una congruencia si cuando x es equivalente a y, entonces f de x es equivalente a f de y. ¿Está bien? Y si no se cumple esto para todo x y, entonces no va a ser una congruencia. En particular, en nuestro caso, la igualdad observacional es una relación de equivalencia porque es una relación reflexiva, porque una instancia del TAD siempre es observacionalmente igual a sí misma, ¿está bien? Es simétrica porque si tenés dos instancias de un TAD, siempre si una es observacionalmente igual a la otra, también la otra es igual a la primera. Y es transitiva porque si A es observacionalmente igual a B y B es observacionalmente igual a C, entonces A es observacionalmente igual a C. Bien, y lo que nos interesa, o sea, lo que exigimos es que la igualdad observacional sea una congruencia. ¿Qué significa eso? Significa que para todas las operacion'es que definamos en nuestro lenguaje, o sea, para todos los observadores, todos los generadores y todas las otras operaciones, si tenemos dos instancias y e y' que son observacionalmente iguales, entonces f de y va a tener que ser observacionalmente igual a f de y'. Si no sucede eso, quiere decir que nuestra especificación está mal, quiere decir que estamos haciendo algo mal. Y a ese problema lo llamamos informalmente romper congruencia.
¿Está bien? Y es un problema que vamos a considerar importante, o sea, y grave. O sea, si ustedes cometen ese error, lo vamos a considerar como un error grave. Por ejemplo, si en un examen, en algún lado, definen una operación y la operación rompe con la congruencia, probablemente ese ejercicio no esté aprobado. ¿Está bien? No lo digo para asustarlos, sino para remarcar que es una propiedad muy importante que tiene esta operación, que tiene que tener esta operación. Entonces, en nuestro caso, vuelvo un cachito atrás, esta operación más peleador estaba rompiendo la congruencia, porque podía pasar que tuvieras dos bases de datos que sean observacionalmente iguales, pero que cuando aplicas más peleador te da dos famosos distintos, y eso estaría rompiendo esta propiedad que se llama congruencia. Entonces, ¿cómo sería una forma correcta de especificar esta operación más peleador? Bueno, lo que podríamos hacer es, en lugar de calcular una secuencia de famosos, podríamos calcular un conjunto de famosos. Y los conjuntos sabemos que no tienen orden. Entonces, sin importar cómo haya sido construida la instancia de la base de datos de famosos, el conjunto de famosos va a ser siempre el mismo, no va a cambiar en el orden, ¿está bien? Porque aunque ese conjunto haya sido construido de distintas maneras, siempre nos va a dar un conjunto, siempre nos va a dar dos conjuntos que sean observacionalmente iguales, ¿está bien? Y así podemos definir la función más peleador como primero calcular el conjunto de más peleadores y después pedirle dame uno. Dame uno es esa operación de conjuntos que nos da un elemento de ese conjunto. ¿Cuál elemento nos da? Bueno, no sabemos todavía, nos da algún elemento de manera determinística, pero que no está fijada al momento de la especificación, y que quizás después al momento del diseño o de la implementación se decida. Bueno, otra forma sería parecida, sería primero calcular, agarrar el conjunto de todos los famosos de la base de datos de famosos y dentro de esos elegir, dentro de todos los famosos, elegir alguno de los que sean más peleadores, elegirlo con algún criterio que sería determinístico. Por ejemplo, si los famosos se identifican por su nombre, podría ser el famoso que es menor en orden alfabético, ¿está bien? O el que es mayor en orden alfabético, o con algún otro criterio, pero siempre que sea algún criterio determinístico, ¿está bien? O por ejemplo el segundo en orden alfabético podría ser, que si hay uno es ese, y si hay más de uno sería el segundo en orden alfabético. Eso también podría ser un criterio determinístico para elegir un más peleador. Eso también estaría bien porque esta forma de elegir un más peleador no depende de la manera en la que haya sido construida la base de datos de famosos, o sea que respeta el hecho de que la igualdad observacional tiene que ser una congruencia. Bueno, otra cosa que uno se puede preguntar es, esto creo que medio ya lo mencionamos en algún momento, es agregar esta operación. Se podría agregar esta operación que dada una base de datos de famosos y dos famosos nos dice si son enemigos o no, o sea, true o false. Bueno, creo que ya lo discutimos esto, pero lo repito, que es que esta operación se podría agregar tranquilamente como una otra operación y estaría bien y no rompería la congruencia ni nada, no habría ningún problema, pero no tendría mucho sentido agregarla como observador. Si la agregáramos como observador, estaríamos teniendo un conjunto de observadores redundante, y no queremos tener un conjunto de observadores redundante, porque si tenemos un conjunto de observadores redundante, la especificación se vuelve más complicada, porque tenemos que asegurarnos de que los observadores que deberían ser iguales en algún momento o bajo alguna circunstancia, que lo sean efectivamente, dependiendo de nuestra axiommatización. Entonces, si tenemos más observadores, corremos más el riesgo de romper la congruencia, y justamente eso sería un error grave que no queremos cometer. Entonces, es por eso que exigimos que el conjunto de observadores sea minimal, o sea, que sea lo más chico posible. Bueno, otra pregunta es, la operación reconciliar, nosotros, si recuerdan, la habíamos definido como una otra operación. La habíamos definido como una otra operación porque cuando nosotros reconciliamos dos famosos, siempre nos podemos imaginar que reconciliarlos es lo mismo que si nunca se hubieran peleado. Y de hecho la axiomatización que habíamos dado hace un par de diapositivas para reconciliar hacía exactamente eso, recorría toda la estructura de generadores y para reconciliar f con f', y cuando encontraba que f se peleó con f', borraba ese generador, y esa era la manera de hacer que se reconcilien.
Bueno, ¿sería buena idea transformarlo en un generador en lugar de una otra operación? Bueno, no sé, sería una idea que habría que analizar con cuidado. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el tema? El tema es que si agregáramos reconciliar como generador, los generadores ahora dejarían de ser minimales. O sea, tendríamos generadores redundantes, porque tendríamos más de una manera de generar la misma instancia, ¿no? Porque podríamos, por ejemplo, si A se pelea con B y después se reconcilian, es lo mismo que nunca se hayan peleado. Entonces tendríamos dos maneras de generar esa instancia. Bueno, eso lo vamos a considerar como algo no tan grave. O sea, vamos a, en esta materia, vamos a exigir que el conjunto de observadores sea minimal, o sea, que sea lo más chico posible y no haya redundancia entre los observadores. Y en cambio el conjunto de generadores vamos a poner como un requisito deseable que sea minimal, pero a veces se puede permitir que el conjunto de generadores no sea minimal, dependiendo de cuál sea la manera más prolija y clara de escribir la especificación. Y lo que vamos a priorizar siempre es esta idea de que la especificación sea lo más clara posible y lo más, bueno, de alguna forma lo más corta posible, pero corta quizás no en cantidad de símbolos que usa, porque quizás esa no es una buena medida de claridad, sino en una cuestión de simplicidad, ¿está bien? Que es algo un poco más difícil de medir, que no es solo la cantidad de letras que tiene la especificación, pero es como una medida de complejidad, por ejemplo, de anidamiento, de cantidad de funciones auxiliares o de cantidad de parámetros que tienen las funciones, o de cuán difícil es seguir un algoritmo, o cuán difícil es demostrar que algo está terminando, ese tipo de cosas. Si los conjuntos no son minimales, la especificación se vuelve más difícil y es más propensa a errores, por ejemplo, a romper la igualdad, a romper la congruencia, y más difícil de leer en general. Pero bueno, siempre la prioridad debería ser la claridad y legibilidad. Bueno, y analicemos un par de variantes del enunciado. Las vamos a analizar un poco en el aire, o sea, sin escribir detalladamente la solución, pero más que nada para discutir alternativas. Bueno, supongamos que en el programa Insoportables la especificación que hicimos ya está bien, pero que ahora también nos interesaría saber cuáles son los famosos que más se pelearon históricamente a lo largo de toda su vida. Bueno, ¿qué modificaciones habría que hacerle al TAD? ¿La especificación que tenemos nos alcanza para responder esa pregunta? Bueno, obviamente no, necesitaríamos por lo menos una operación que nos diga quién es el que más se peleó en su vida, ¿no? Esa es una nueva cosa que nos piden que respondamos y que no estaba respondida hasta el momento, entonces eso lo vamos a tener que agregar. Pero ¿cómo lo agregamos? Bueno, una primera pregunta es, los generadores que teníamos, que eran crear una base de datos de famosos vacía, agregar un nuevo famoso y hacer que dos famosos se peleen, ¿nos alcanza para construir todas las instancias observacionalmente distintas que nos interesan? Bueno, la verdad es que en la situación actual no, porque si dos famosos se pelean y después se reconcilian, eso no hay forma de construir esa instancia con los generadores que tenemos, ¿está bien? La otra operación, reconciliar, no construye una nueva instancia, lo que hace es, de alguna forma, destruye una instancia que teníamos para sacarle algún generador pelear. Entonces, la primera consecuencia de este cambio que nos piden, de vuelta, el cambio es que sepamos quién es el famoso que más se peleó, pero históricamente, o sea, a lo largo de toda su vida. Entonces, el primer impacto que tiene en nuestra especificación ese nuevo requisito es que ahora reconciliar tiene que ser un generador, ya no puede ser una otra operación. Esto es porque ahora parte de la historia es observable, entonces que alguien se haya peleado y ahora ya no esté peleado no es lo mismo que nunca se haya peleado, ¿está bien? Entonces ya no podemos dejar reconciliar como otra operación, tiene que ser un generador. Reconciliar sigue teniendo la misma asignatura, el mismo tipo, digamos, pero ahora es un generador. ¿Esto nos alcanza para generar todas las instancias? Bueno, ahora sí, ¿no? Porque si ahora reconciliar es un generador, eso nos permite tener instancias en las que una persona se peleó históricamente muchas veces, inclusive con el mismo enemigo.
Y esto también impacta no solamente en la elección de generadores y observadores, sino también en la axiomatización, porque recuerden que cuando nosotros vamos a escribir los axiomas, tenemos que escribir los axiomas de cada observador contra cada generador. Y entonces ahora, como reconciliar es un generador, tenemos que decir cuál es el efecto que tiene sobre cada observador. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y además, la axiomatización de reconciliar que ya teníamos no nos sirve más, esa la vamos a tener que borrar. ¿Está bien? Bien. Y además vamos a tener que agregar una nueva operación que podríamos llamar más peleadores históricos, que, dada una base de datos de famosos, nos devuelve el conjunto de todos los famosos que son los que más se pelearon en su vida. También sería el conjunto de todos los famosos que empatan en la cantidad de veces que se pelearon históricas. O sea, por ejemplo, si el famoso que más se peleó históricamente se peleó 100 veces en toda su vida, a lo largo de toda su vida, y hay 15 famosos que también se pelearon 15 veces en toda su vida, esta operación más peleadores históricos nos devolvería el conjunto de esos 15 famosos que son los que empatan en haberse peleado 100 veces históricamente. ¿Está bien? Entonces, esta operación está bien, la necesitamos. La pregunta es, ¿qué debería ser esta operación? Bueno, un generador seguro no puede ser, ¿no? Porque un generador tendría que devolver una base de datos de famosos. La pregunta es, ¿será una otra operación? ¿Será un observador? Bueno, si la pusiéramos como otra operación, ¿cuál sería el problema? Bueno, ya dije que hay un problema. Sí, hay un problema. No estaría bien ponerla como otra operación. Así sola, por lo menos. Porque si la ponemos como otra operación estaríamos rompiendo la congruencia. ¿Por qué estaríamos rompiendo la congruencia? Porque podría pasar que haya dos bases de datos que sean observacionalmente iguales, porque los observadores solamente nos dicen hasta ahora quiénes son los famosos y quiénes son sus enemigos actuales, pero no nos hablan de la historia. Entonces podríamos tranquilamente tener dos bases de datos de famosos que sean observacionalmente iguales, pero que difieran en este conjunto. Y eso significaría que podemos tener dos bases de datos de vuelta observacionalmente iguales que nos da distintos conjuntos. Y eso sería romper la congruencia, sería violar la propiedad de que la igualdad observacional tiene que ser una congruencia. Entonces, esta operación no puede ser una otra operación. ¿Está bien? Por el tema de la congruencia. Bien, y otra pregunta es, ¿podría ser un observador? Porque si no es un generador y no es una otra operación, uno dice, bueno, seguro tiene que ser un observador. Pero ojo, porque si uno la pone como observador, sigue habiendo un problema de congruencia. ¿Está bien? Este problema es un poco más sutil y lo digo rápidamente, pero la idea es que lo piensen un poco más tranquilos o tranquilas. Podría pasar, por ejemplo, que haya una persona que fue la que se peleó más veces históricamente en toda su vida, ¿sí? Ese es el más peleador histórico. El conjunto de más peleadores históricos tiene un conjunto de un solo famoso. ¿Está bien? Y ahora otros dos famosos se pelean entre sí. Y la pregunta es, ¿podría pasar que uno de esos dos famosos que se pelearon pasen a estar también dentro del conjunto de más peleadores históricos? Y la respuesta es que podría ser que sí o podría ser que no. Y el conjunto de observadores que tenemos hasta ahora no alcanza para averiguar esa información, porque esto va a depender de la cantidad de veces que se haya peleado cada uno, y esa información no la tenemos. Solamente sabemos quién es el conjunto de los que más se pelearon históricamente, pero no cuántas veces se pelearon. Entonces la información que tenemos hasta el momento no nos alcanzaría para deducir, para no romper la congruencia. Entonces en ambos casos seguiríamos rompiendo la congruencia. Bueno, entonces esta operación no puede ser un generador, no puede ser una otra operación, no puede ser un observador. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en este tipo de casos, lo que seguramente, cuando se dan este tipo de situaciones, la solución generalmente suele ser agregar un observador que nos dé más información todavía. Y en este caso, medio que lo sugerí en el aire, lo que uno podría hacer es agregar un observador que nos dé, para cada famoso que esté en el conjunto de famosos de la base de datos, el número de veces que se peleó históricamente. ¿Está bien? Esto sería un observador, y este observador nos diría cuántas veces se peleó alguien a lo largo de toda su vida. ¿Está bien? Con este observador
o sea, podríamos, con este observador ya podríamos responder cuál es el conjunto de famosos que más se pelearon históricamente. Y ahora con este nuevo observador, vuelvo un cachito atrás, esta operación podría ser una otra operación y no rompería la congruencia. ¿Está bien? Fíjense una cosita más, que es que este observador que acabamos de agregar, nosotros elegimos agregarlo como resultado de hacer un análisis del problema que teníamos que modelar, pero el enunciado original nunca hablaba de este número. ¿Está bien? Nosotros tuvimos que darnos cuenta de que ese número era importante, porque si no, no podíamos responder una pregunta que al enunciado sí le interesaba. ¿Está bien? Bien, otro comentario es que supongamos que tuviéramos otra alternativa que no se le puede ocurrir, es dar un observador que se llame peleas, que nos dé para cada base de datos y para cada famoso de la base de datos una lista, una secuencia de todas las peleas que tuvo históricamente. ¿Está bien? O sea, con quienes se fue peleando a lo largo de toda su vida. Bueno, esto también nos permitiría calcular cuál es el conjunto de famosos que más se pelearon históricamente, pero este observador nos daría demasiada información, sería una sobreespecificación, ¿está bien? Porque estaría dándonos información sobre una base de datos de famosos que no se pedía en el enunciado, o dicho de manera mejor, uno quería modelar un problema de una realidad que se describía en ese enunciado y está modelando mucho más que lo que uno necesitaba realmente modelar. Entonces, este tipo de soluciones las vamos a rechazar, ¿está bien? O sea, cuando queremos observar algo de la historia, por ejemplo, de un TAD, o sea, cuando necesitamos modelar un problema en el que hay que reflejar información que viene de la historia, tenemos que tener cuidado en no guardar toda la historia, porque si guardamos toda la historia estamos haciendo algo demasiado grosero y vamos a estar sobreespecificando, porque por ejemplo, si alguien va a implementar este sistema, le vamos a estar pidiendo que guarde toda esa información, cuando en realidad quizás no tiene por qué guardar toda esa información, porque no es lo que a uno realmente le va a interesar mirar. ¿Está bien? Bien, bueno, con esto terminaría la clase de hoy. Sé que es una clase un poco larga, pero bueno, nos estaremos comunicando.